Hola adictos al creepy, hoy les traigo unos 20 minutos de creepypastas clásicas para que pongan de fondo mientras hacen lo que más prefieran, comer, bañarse, lo que sea, espero lo disfruten. Pasaba los canales de la televisión buscando algo que mirar, cuando recibí un mensaje de mi novia, ven a verme, Chris. Hacía mucho no hablaba con ella, debido a que ocupa la mayor parte de su tiempo estudiando. Nos veíamos una vez por semana o ni siquiera la veía. Apagué la televisión. Me duché, bajé los pisos del edificio y me tomé un taxi. Llegué a mi destino. 10 euros. Pagué y me bajé. Toqué el timbre de la casa de mi novia. No atendían. Golpeé la puerta, por si el timbre se descompuso, pero no había forma, nadie atendía. Fui por la parte trasera y noté que estaba abierto. Entré. Mi novia se encontraba atada a una silla, y alguien vestido de payaso sostenía un cuchillo. Rozaba su filo en el rostro de mi novia dejando caer gotas de sangre. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero me escuchó y, en cuanto lo tomé, él se hallaba a mi lado. Su maléfica sonrisa dejaría traumatizada a cualquier persona. Mi novia, con una soga en su boca, no podía hablar. Escuchaba sus quejidos de dolor. Me destruían. El payaso me acercaba el cuchillo. Podía sentir ese aroma a sangre y el frío del metal. Lo movió de un lado a otro, dejando el rastro de sangre de mi novia. No me hizo daño. Nadie habló. Con un gesto, me invitó a sentar en la silla. No tenía otra escapatoria. Si no le hacía caso, podría matarme. Me senté y tomó una soga mientras me ataba. ¿Cómo podría yo reaccionar de esa forma? No se me ocurría pegarle y salir corriendo, o salvar a mi novia. No. Me sentó frente a mi novia, mirándola, su dolor, sus heridas y su sangre. Se acercó a ella. Acercó el cuchillo a su ojo derecho. Disminuía la distancia entre el cuchillo y su ojo cada vez más hasta que lo tocó. Sentí su dolor, su angustia y cómo ese cuchillo traspasaba su piel y lastimaba su hermoso ojo color verde. Ahora era el turno del otro ojo. Sus ojos se veían destruidos y su sangre caía a montones. Quedó ciega. Me detuve a pensar, ¿ahora es mi turno? Se acercó a sus labios. El cuchillo tocaba sus hermosos labios. Como si cortara un pedazo de carne, movía el cuchillo sobre su labio, dejando caer pequeñas tiras de sus labios al piso. Los tomó y los dejó a un lado. Le sacó la soga a mi novia. La obligó a abrir la boca. Metió su cuchillo dentro. Tomó su lengua, y lentamente la cortaba. Podía ver que mi novia ahora no emitía ningún sonido de dolor. El payaso parecía disfrutarlo. El cuchillo se le cayó al tomar la lengua. Se agachó a agarrarlo y dejó la lengua nuevamente a un lado. Tomó el cuchillo. La primera vez que lo escuché hablar. ¡Ay, pero cómo disfruto esto!, dijo. Insertó fuertemente el cuchillo en su cuello dejándolo unos segundos ahí, parecía querer llegar hasta el fondo. El cuchillo salió por el otro lado. Lo dejó ahí. No hizo nada. De todo lo que había visto antes, esto no me impresionaba. No sé por qué. El payaso dio la vuelta y me miró. Soltó una risa. Pero qué afortunado eres, qué linda noviecita. Disfruta con ella. Sus palabras me paralizaron. Lanzó el cuchillo hacia mí y se alejó hacia la puerta, que cerró con llave antes de irse. El daño que me hizo fue inmenso, ver a mi novia muerta frente a mí me destruyó. En mi cabeza se repetían las palabras, pero qué afortunado eres. Desperté, sudando y casi llorando. Todo había sido una pesadilla. Me alivié al saber que todo eso no había pasado y era culpa de mi estúpida mente. Me bañé para sacarme todo ese sentimiento horrible de mi mente. Despejarme un poco. Terminé de bañarme. Pasaba los canales de la televisión buscando algo que mirar, cuando recibí un mensaje de mi novia, ven a verme, Chris. Cuando era un niño, me encantaba un show que llamaré El Show M, que se transmitía en 1972, por la cadena ABC. Ya sabes, el típico programa infantil con botargas de animales y todo eso. Solía verlo junto a mi mejor amiga todos los días, cosas de críos. Un día, recuerdo que vimos un anuncio en una revista sobre el show. Era para formar parte del club de fans. Debías constar un cuestionario con preguntas de los personajes y enviarlo con tu nombre y dirección al presidente del grupo. News or You. Una portada del show.
Una semana después recibiríamos otro sobre de vuelta, con insignias oficiales para formar parte de él, no eran más que pedazos de plástico, pero ya sabes, no importaba. Junto con ellas venía también un panfleto con poca información, que informaba sobre el tour de El Show M, así le decía. Los personajes visitarían nuestra ciudad en su autobús y se tomarían fotos con todos sus pequeños fanáticos. La perspectiva desde luego que nos emocionó. El evento sería el domingo siguiente de recibir aquel misterioso panfleto, a las 12 del día, de modo que convencimos a nuestros padres de asistir sin mucho esfuerzo. Recuerdo que aquella fue la semana más larga de mi vida. El domingo, mi mejor amiga se presentó en casa. Me comentó que su madre podía llevarnos a ambos al lugar. Yo realmente quería ir, pero mis padres no me dieron permiso. Esperábamos a mi hermana que volvía de un campamento, para ir los 4 juntos. Por más que lloré y grité, no cambiaron de opinión. De modo que mi amiga se marchó con su madre y yo me quedé a contar los minutos. Llegamos al lugar casi 1 hora después. Yo estaba realmente molesto, pero aliviado de que al menos no iba a perderme la diversión. Sin embargo, había algo que estaba mal. La multitud que aguardaba en el sitio era casi enteramente de padres y muchos se veían preocupados. No había rastro del autobús del show por ninguna parte. La madre de mi amiga se acercó a nosotros. Nos contó que los chicos del programa les habían explicado que habían hecho un set especial a unos pocos kilómetros de distancia y que querían llevar a los niños. Otro transporte no tardaría en llegar para transportar a sus padres. Mi amiga se había ido con ellos. Por supuesto, no todos dejaron que sus pequeños fueran solos con esos desconocidos, pero algunos sí. Y es que, ¿cómo iban a desconfiar? El autobús tenía el logo oficial del programa y los disfraces de sus personajes eran idénticos. Tras 1 hora sin noticias, la policía llegó al lugar. Al día siguiente, me sentaba a sintonizar El Show M, como de costumbre. Grande fue mi sorpresa al ver cómo, el personaje principal del show, anunciaba el incidente ocurrido en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club oficial de fans, ni enviaba correspondencia a los niños. Tampoco habían hecho ningún tour ni planeaban cosa semejante. Al día siguiente, se anunció en las noticias que la policía atrapó a una banda de pedofilia, y en el sótano se encontraron cadáveres de varios niños. Todos fueron llevados en un bus. Pero no dijeron cuál exactamente. Nunca volví a ver a mi amiga. A día de hoy, me preguntó dónde estará y quiénes serían los que se la llevaron con los otros chicos. Pero lo que no esperaba, es que meses después del extraño incidente, no esperaba a recibir otro correo semanal, y esto traía algo que me dejó helado. Había una tarjeta dorada, que acreditaba a mi amiga, como miembro elite, y encima había una cinta de vídeo, en cámara Super 8, en ella se encontraba, mi amiga, y un compañero más, tomando de la mano, de alguien disfrazado de conejo. Ella dijo: hola mamá, hola papá, soy muy feliz aquí, es una pena que los otros chicos no estuvieran aquí. Mi nombre es Daniel, y era un adolescente de 14 años cuando nos mudamos a ese extraño pueblo. Perdido entre los pliegues del tiempo y la memoria. Mis padres, mi hermana menor y yo nos instalamos en una acogedora casa al borde del bosque, rodeada por una naturaleza exuberante y un aire enrarecido por el misterio. Desde el primer día, percibí algo extraño en el ambiente, como si el propio pueblo respirara con una vida propia, una vida que palpitaba en las sombras y susurraba en las noches sin luna. Fue mi hermana, Emily, quien notó por primera vez algo fuera de lo común. Después de un par de semanas de asistir a la nueva escuela, comenzó a contarme historias sobre los niños del pueblo, como parecían moverse en manadas, siempre juntos pero nunca realmente conectados, como si estuvieran atrapados en una danza sin fin que los llevaba cada vez más cerca del abismo. Intrigado por sus relatos, comencé a observar más de cerca a mis compañeros de clase. Descubrí que sus sonrisas eran falsas, sus ojos vacíos, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Me alejé de ellos, sintiendo que algo no estaba bien, que había algo en el aire que no podía entender. Una tarde, mientras exploraba el bosque detrás de nuestra casa, encontré algo que me heló la sangre en las venas. Una mansión abandonada, oculta entre los árboles como un recuerdo olvidado de tiempos mejores. La casa parecía acechar. En la penumbra, sus paredes cubiertas de enredaderas y musgo, sus ventanas rotas y sus puertas cerradas con candados oxidados. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si estuviera esperando algo, o alguien, para despertar de su letargo. Decidí explorar la mansión en busca de respuestas.
Me acerqué con cautela a la ventana rota, sintiendo como el viento susurraba entre los cristales rotos, como si la casa misma estuviera exhalando un suspiro de bienvenida. Con un impulso nervioso, trepé por el marco y me deslicé hacia adentro, dejando atrás la luz del sol y adentrándome en la oscuridad opresiva de la mansión abandonada. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, comencé a distinguir contornos vagos a mi alrededor. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas, retratos oscurecidos por el paso del tiempo y objetos olvidados, que parecían retazos de una vida pasada. El aire era espeso y cargado, impregnado con el olor rancio del abandono, y el eco lejano de pasos que resonaban en los pasillos vacíos. Con cada paso que daba, la sensación de irrealidad se intensificaba, como si estuviera caminando en un sueño del que no podía despertar. Las sombras danzaban a mi alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que parecían cobrar vida propia. Los susurros se volvían más insistentes, sus voces susurraban en mi mente, susurros que parecían conocer mis pensamientos más oscuros y secretos más profundos. Avancé por los pasillos interminables, cada vez más consciente de la presencia que acechaba en las sombras. Podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad penetrante que me hacía estremecer de miedo. A medida que me adentraba en las profundidades de la mansión, los susurros se volvían más audibles, sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco distorsionado de la realidad. Fue entonces cuando encontré la primera pista, un diario antiguo, cubierto de polvo y desgastado por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a hojear sus páginas, leyendo relatos de tragedias pasadas y secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante generaciones. Cada palabra era como un eco del pasado, susurrando secretos que habían sido olvidados por el tiempo. Pero mientras continuaba mi búsqueda, descubrí que la mansión misma era un laberinto de misterios y horrores. Habitaciones ocultas detrás de puertas cerradas con llave, pasadizos secretos que conducían a lugares desconocidos y escaleras que descendían a las profundidades de la tierra. Cada paso me llevaba más lejos de la realidad y más cerca de la locura. Hasta que finalmente me encontré cara a cara con la verdad más aterradora de todas, la mansión no era solo un edificio abandonado. Era un portal a un mundo de pesadillas y horrores indescriptibles. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, deforme y retorcida por la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz maligna. Su risa resonaba en los pasillos vacíos como el eco de una pesadilla sin fin. Me paralicé de miedo, incapaz de moverme mientras la figura se acercaba lentamente, susurros incomprensibles saliendo de sus labios secos y agrietados. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejándome solo en la mansión abandonada. Temblando de miedo y preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una ilusión creada por mi mente atormentada. Cuando finalmente logré salir de la mansión, me encontré cara a cara con mi madre, quien me miraba con una expresión de terror y desesperación en sus ojos. Me abrazó con fuerza, como si temiera perderme para siempre, y me preguntó si había visto a mi hermana Emily, quien había desaparecido esa misma tarde mientras jugaba en el bosque. Fue entonces cuando supe que el pueblo guardaba secretos más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado, secretos que amenazaban con devorarnos a todos si no los descubríamos a tiempo. Y mientras miraba hacia el bosque oscuro, sabía que la verdadera pesadilla acababa de comenzar. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento, no tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte, había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo,
hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. ¡Ah, mierda! Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Anna? ¿Crystal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual. Era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter, algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? ¿Que nos besemos? Prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando. Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos, ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío. Pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal? Preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado.
Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa, la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, dos cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta.